Muy buenos días. Les vengo a hablar acerca de mi ensayo que realicé y acerca de sus 5 dimensiones del pensamiento crítico. Mi nombre es Fiorella Alison Gorosito Peinado y el título de mi ensayo fue De pacientes a personas, un llamado a la reconexión empática con el cáncer. La falta de empatía hacia las personas con cáncer es un tema de gran relevancia en la sociedad actual. El cáncer es una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo y es crucial que seamos conscientes de la importancia de brindar apoyo emocional a quienes luchan contra esta enfermedad. Es fundamental crear conciencia sobre la importancia de ser empáticos con los pacientes con cáncer. Todos podemos desempeñar un papel en la promoción de una cultura de empatía y compasión hacia aquellos que están luchando contra esta enfermedad. Es necesario educar a la sociedad sobre las experiencias y desafíos que enfrentan los pacientes con cáncer y fomentar un mayor entendimiento de sus necesidades emocionales. La travesía del paciente con cáncer es una montaña rusa emocional, una experiencia que altera radicalmente la percepción de la vida y la muerte. Desde el diagnóstico inicial, el paciente se enfrenta a una realidad desconcertante, donde la incertidumbre se convierte en compañera constante. La ansiedad, el miedo y la tristeza se entrelazan tejiendo un tapiz emocional que envuelve al individuo en una maraña de pensamientos y sentimientos abrumadores. La incertidumbre del futuro, las preocupaciones sobre el impacto en la familia y la reflexión sobre la propia mortalidad crean un cóctel emocional difícil de manejar. La depresión y la ansiedad se convierten en compañeras frecuentes en este viaje, desafiando la fortaleza emocional de los pacientes. A menudo, estos aspectos emocionales son minimizados en comparación con los aspectos físicos de la enfermedad, pero son igualmente cruciales para el bienestar integral del individuo. Es por eso que debemos tener en cuenta que es fundamental comprender que la empatía no es solo para el beneficio del paciente, sino también para el beneficio de quienes lo rodean. La creación de una red de apoyo empático puede marcar la diferencia entre la desesperación y la esperanza. Cuando amigos, familiares y profesionales de la salud practican la empatía, se crea un ambiente que nutre el espíritu y promueve la resiliencia emocional en momentos de crisis, sino también en las pequeñas acciones cotidianas, una palabra amable, una sonrisa comprensiva, un gesto de apoyo. Estas acciones pueden tener un impacto significativo en la experiencia emocional de los pacientes con cáncer, proporcionando una luz en medio de la oscuridad. Mi travesía en el cáncer no se limitó a ser un observador distante de las luchas emocionales de los pacientes. Decidí actuar, convertir la empatía en acción concreta. Hace algún tiempo embarqué en un proyecto que busca fomentar la empatía hacia aquellos que enfrentan la batalla contra el cáncer, haciendo encuestas para empatizar junto a mi grupo focal sobre lo que ellos opinaban. Entre otras actividades, este viaje no solo me llevó a comprender más profundamente las complejidades de la enfermedad, sino que también me permitió contribuir de manera significativa a través de colaboraciones con la institución Gotita Roja. La reacción fue abrumadora. Descubrí que la empatía está latente en muchos corazones, esperando ser activada por una causa significativa. La comunidad respondió con generosidad, contribuyendo no solo con donaciones monetarias, sino también con mensajes de apoyo y solidaridad hacia estas personas. La experiencia de presenciar la empatía convertirse en acción concreta fue un recordatorio poderoso de la bondad inherente de la humanidad. Como conclusión, descubrí la fuerza transformadora de la empatía, la capacidad de unir a las personas en pos de un bien común. Fomentar la empatía no es solo una tarea altruista, es un recordatorio constante de nuestra humanidad compartida. La formación de empatía no es solo una responsabilidad individual, sino también una responsabilidad colectiva. Instituciones médicas, comunidades y la sociedad en su conjunto deben trabajar en conjunto para fomentar una comprensión más profunda de las luchas emocionales de los pacientes con cáncer. Es por eso que como propuesta que tengo sobre el tema es la implementación de programas de apoyo emocional, la educación sobre la importancia de la empatía en la atención médica y la creación de entornos que fomenten la apertura
y la compasión. Gracias. Pasando a lo que es el análisis de las dimensiones. 1. Argumento principal. El argumento principal de este ensayo es abogar por la importancia de la empatía hacia las personas que enfrentan el cáncer. El autor destaca que la falta de empatía puede tener un impacto significativo en la vida diaria de los pacientes, contribuyendo a la sensación de incomprendidos y emocionalmente aislados. A lo largo del ensayo se explora la compleja travesía emocional de los pacientes con cáncer, subrayando que la lucha va más allá de los síntomas físicos y que las dificultades emocionales deben ser reconocidas y abordadas. Punto 2. Proposiciones más importantes. La falta de empatía hacia las personas con cáncer es un tema de gran relevancia en la sociedad actual. Esta proposición establece el tema central del ensayo, destacando la importancia de la empatía hacia los pacientes con cáncer. La travesía del paciente con cáncer es una montaña rusa emocional, una experiencia que altera radicalmente la percepción de la vida y la muerte. Aquí se introduce la idea de la complejidad emocional que enfrentan los pacientes con cáncer y cómo va más allá de los síntomas físicos de la enfermedad. En medio de esa tormenta emocional surge la necesidad imperiosa de empatía. Esta proposición subraya la importancia de la empatía como una necesidad fundamental para los pacientes que enfrentan el cáncer. La empatía hacia los pacientes con cáncer implica escuchar sin juicio, abrazar las emociones crudas y sobre todo reconocer la humanidad va más allá de la enfermedad. Se define la empatía y se destaca cómo va más allá de simples gestos de simpatía, involucrándose profundamente en la experiencia del paciente. La formación de empatía no es solo una responsabilidad individual, sino también una responsabilidad colectiva. Esta proposición refleja la idea de que la empatía no debe ser vista como una responsabilidad individual únicamente, sino que la sociedad en su conjunto tiene un papel que desempeñar. Es por eso que como propuesta que tengo sobre el tema es la implementación de programas de apoyo emocional, la educación sobre la importancia de la empatía en la atención médica y la creación de entornos que fomenten la apertura y la compasión. Aquí, el autor presenta propuestas concretas para abordar la falta de empatía, destacando la implementación de programas específicos y la importancia de la educación y la creación de entornos compasivos. Número 3. Conceptos desarrollados. Cáncer, enfermedad en la que las células anómalas se dividen sin control y destruyen los tejidos corporales. Paciente. El término paciente se aplica a cualquier persona que es atendida por un profesional de la salud debido a problemas de salud física, emocional o mental. Empatía. Participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra persona. Educación. Proceso de facilitar el refinamiento de habilidades o capacidades propias del individuo mediante el aprendizaje o la construcción de conocimientos. Apoyo emocional. Forma en que sostenemos con delicadeza a alguien que se encuentra en una situación difícil. 4. Estándares. Profundidad. El ensayo revela las emociones palpables de inquietud y desilusión por parte del autor al comunicar la falta de empatía en las personas y la dolorosa realidad de quienes enfrentan el cáncer. Esto se evidencia tanto en la narrativa sobre la ausencia de compasión como en la descripción de la experiencia personal al llevar a cabo el proyecto. Importancia. La temática abordada en el ensayo es de relevancia social, destacando la carencia de valores en la sociedad y la notable ausencia de líderes morales en la actualidad. Además, se argumenta en favor de la crucial necesidad de inculcar estos valores en la educación de los jóvenes para generar un cambio significativo en la cultura moral. Precisión. La precisión del ensayo se refleja en la inclusión de detalles específicos relacionados con las actividades realizadas y la metodología empleada durante el proyecto. La narrativa ofrece una visión detallada de cómo se llevaron a cabo las acciones, lo que contribuye a una comprensión clara y detallada de la iniciativa emprendida por el autor. 5. Dimensión lógica. Inciso A. Propósito del mensaje. El propósito del mensaje
del ensayo es abogar por la importancia de la empatía hacia las personas que enfrentan el cáncer. El autor busca sensibilizar a la sociedad sobre las complejas luchas emocionales que experimentan los pacientes con cáncer, destacando que la falta de empatía puede tener consecuencias significativas en su calidad de vida. Además, el ensayo tiene como propósito impulsar acciones concretas para fomentar la empatía, como la implementación de programas de apoyo emocional, la educación sobre la importancia de empatía en la atención médica y la creación de entornos que promuevan la compasión. B. Preguntas esenciales. ¿Cuál es la importancia de la empatía en la experiencia de los pacientes con cáncer? ¿Cómo afecta la falta de empatía a los pacientes con cáncer? ¿Cómo puede la empatía no solo beneficiar a los pacientes, sino también a quienes los rodean? ¿Cuáles son las propuestas concretas del autor para fomentar la empatía? ¿Cómo la experiencia personal del autor contribuye a su comprensión de la importancia de la empatía? ¿Cuáles son los desafíos y las recompensas asociados con la promoción de la empatía en la sociedad actual? C. Contradicciones lógicas. El ensayo destaca con firmeza la importancia crítica de la empatía hacia los pacientes con cáncer, subrayando cómo falta de su comprensión y apoyo emocional puede afectar negativamente su calidad de vida. Sin embargo, al considerar la realidad actual, emerge una aparente contradicción lógica. A pesar de la urgencia de la relevancia proclamadas en el texto, la sociedad, en muchos casos, parece carecer de esta empatía necesaria. Muchas personas no están informadas sobre la experiencia de los pacientes con cáncer, y la falta de conciencia contribuye a un ambiente donde la empatía no florece de manera natural. D. Argumentos lógicos. Se argumenta que la falta de empatía puede tener un impacto significativo en la vida diaria de los pacientes con cáncer, contribuyendo a la disminución de su calidad de vida, mayor estrés y ansiedad. Se compara la atención a los aspectos emocionales de la enfermedad con el enfoque médico en la curación física, resaltando que ambos son cruciales para el bienestar integral del individuo. Se citan fuentes como el Hospital Quirosalud, Málaga, y el Instituto Nacional del Cáncer para respaldar afirmaciones sobre las dificultades emocionales comunes en pacientes con cáncer. El autor utiliza su experiencia personal en la realización de un proyecto para apoyar a pacientes con cáncer, como una evidencia de la importancia práctica de la empatía y la necesidad de acciones concretas. Se establece que la empatía no solo beneficia a los pacientes, sino también a quienes los rodean, creando una red de apoyo que marca la diferencia entre la desesperación y la esperanza. Se utiliza la metáfora de la montaña rusa emocional para describir la travesía de los pacientes con cáncer, destacando la complejidad y la intensidad de sus experiencias emocionales. Se propone concretamente la implementación de programas de apoyo emocional, la educación sobre la empatía en la atención médica y la creación de entornos compasivos como las soluciones para fomentar la empatía. Conclusión desde la dimensión lógica. Desde una perspectiva lógica, el ensayo consolida de manera coherente los argumentos expuestos a lo largo del texto. Se refuerza la tesis central sobre la vital importancia de la empatía hacia los pacientes con cáncer, destacando como falta de empatía, esta cualidad puede impactar negativamente en la calidad de vida de quienes enfrentan la enfermedad. Se recalca la necesidad de una comprensión más profunda de las luchas emocionales de los pacientes con cáncer y subraya que la empatía no es simplemente un gesto altruista, sino un elemento esencial para el bienestar integral y además proponen medidas concretas como programas de apoyo emocional y educación sobre empatía para abordar la falta de compasión en la sociedad. Al reiterar la experiencia personal del autor en la ejecución de un proyecto para respaldar a pacientes con cáncer, el ensayo refuerza la conexión entre la teoría y la práctica. Este enfoque lógico refuerza la coherencia del mensaje general del ensayo, resaltando la importancia de la empatía y llamando a la acción para cultivar una cultura más compasiva en la sociedad. Número 6. Dimensión dialógica. Inciso A. Proposiciones que pueden sustentarse. La falta de empatía hacia las personas con cáncer es un tema de gran relevancia en la sociedad actual.
Esta proposición puede sustentarse al reconocer que la falta de empatía hacia los pacientes con cáncer puede tener consecuencias significativas en su bienestar emocional y calidad de vida. Además, la relevancia social se deriva de la necesidad de crear conciencia sobre esta falta de empatía y sus impactos. Es fundamental crear conciencia sobre la importancia de ser empático con los pacientes con cáncer. Esta proposición se sustenta en la premisa de que la conciencia sobre la importancia de la empatía es esencial para motivar acciones y cambios en la sociedad. La falta de conciencia puede contribuir a la persistencia de actitudes insensibles hacia los pacientes con cáncer. La travesía del paciente con cáncer es una montaña rusa emocional. Esta proposición puede sustentarse al reconocer que la experiencia de enfrentar el cáncer va más allá de los aspectos físicos de la enfermedad y se caracteriza por una intensidad emocional fluctuante, lo cual se ilustra con la metáfora de la montaña rusa emocional. La empatía hacia los pacientes con cáncer implica escuchar sin juicio, abrazar las emociones crudas y, sobre todo, reconocer la humanidad va más allá de la enfermedad. Esta proposición se sustenta al describir específicamente los elementos esenciales de la empatía y cómo va más allá de un gesto superficial. La empatía implica una comprensión profunda y un reconocimiento de la humanidad inherente a pesar de la enfermedad. La formación de empatía no es solo una responsabilidad individual, sino también una responsabilidad colectiva. Esta proposición se sustenta al argumentar que la empatía no debe ser vista como una tarea individual aislada, sino como un compromiso colectivo de la sociedad en su conjunto para abordar y superar la falta de empatía. Inciso B. Afirmaciones que sustentan el mensaje. La falta de empatía hacia los pacientes con cáncer puede generar un impacto significativo en su vida diaria. Esta afirmación se basa en la premisa de que la falta de empatía contribuye a que los pacientes con cáncer se sientan incomprendidos y aislados emocionalmente, lo cual puede afectar negativamente su calidad de vida. Es fundamental crear conciencia sobre las experiencias y desafíos que enfrentan los pacientes con cáncer. La importancia de crear conciencia se sustenta en la idea de que la falta de comprensión sobre las experiencias y desafíos emocionales de los pacientes con cáncer puede contribuir a la falta de empatía en la sociedad. La travesía del paciente con cáncer es una montaña rusa emocional. La afirmación se sustenta en la descripción de la montaña rusa emocional, que ilustra la complejidad y las variaciones emocionales que enfrentan los pacientes con cáncer desde el diagnóstico hasta el tratamiento. La empatía hacia los pacientes con cáncer implica escuchar sin juicio, abrazar las emociones crudas y, sobre todo, reconocer la humanidad va más allá de la enfermedad. Esta afirmación destaca los elementos específicos que constituyen la empatía y cómo va más allá de un simple gesto superficial, apoyando la idea central de la importancia de la compasión profunda. La formación de empatía no es solo para el beneficio del paciente, sino también para el beneficio de quienes lo rodean. Se sustenta en la premisa de que la empatía no solo mejora la experiencia del paciente, sino que también le contribuye a crear una red de apoyo emocional que beneficia a amigos, familiares y profesionales de la salud. Inciso C. Frases que no tienen sustento, pero que podrían comparar. En el transcurso del ensayo se encuentran afirmaciones que, aunque expresan las experiencias personales del autor, carecen de un sustento objetivo que pueda ser comparado o verificado por otros. Un ejemplo notorio es cuando el autor comparte las emociones que experimentó durante la realización del proyecto. Las emociones, al ser intrínsecamente subjetivas, no pueden ser objetivamente sustentadas ni comparadas directamente, ya que son experiencias individuales. En esta sección, el autor describe sus sentimientos de preocupación, decepción y crecimiento personal durante el desarrollo del proyecto. Aunque estas emociones son genuinas y significativas para el autor, su naturaleza subjetiva hace que sea difícil para otros validarlas o medirlas de manera objetiva. La ausencia de un sustento objetivo hace que estas afirmaciones sean más personales y menos verificables en comparación con otros elementos del ensayo. Número 7. Dimensión dialógica. Inciso A.
Criterios sobre el tema. El ensayo establece el criterio de que la falta de empatía hacia los pacientes con cáncer es un tema de gran relevancia en la sociedad actual. Se enfoca en la necesidad de crear conciencia sobre las experiencias y desafíos emocionales que enfrentan estos pacientes. El criterio se basa en la premisa de que la falta de empatía puede generar un impacto significativo en la vida diaria de los pacientes con cáncer, contribuyendo a la disminución de su calidad de vida y a un mayor estrés y ansiedad. Se establece como criterio la comprensión de la montaña rusa emocional que enfrentan los pacientes con cáncer, reconociendo la complejidad de las emociones asociadas con la enfermedad, desde el diagnóstico hasta el tratamiento. El ensayo presenta el criterio de que la empatía hacia los pacientes con cáncer implica escuchar sin juicio, abrazar las emociones crudas y, sobre todo, reconocer la humanidad va más allá de la enfermedad. Se destaca que la empatía va más allá de un simple gesto superficial. Se establece como criterio que la formación de la empatía no es solo para el beneficio del paciente, sino también para el beneficio de quienes lo rodean. La creación de una red de apoyo empático se presenta como crucial para marcar la diferencia en la experiencia emocional de los pacientes. Inciso B. Análisis del propio pensamiento en contraste con los otros. Embarqué en un proyecto que buscaba fomentar la empatía hacia aquellos que enfrentan la batalla contra el cáncer, haciendo encuestas para empatizar junto a mi grupo focal sobre lo que ellos opinaban. En esta parte del proyecto, el autor se muestra interesado en saber primeramente qué es lo que el grupo focal opina mediante encuestas realizadas. C. Reconocimiento del otro. La mayoría de los pacientes con cáncer experimentan dificultades emocionales para adaptarse al proceso de la enfermedad. El trastorno depresivo, la ansiedad, la insatisfacción respecto a la calidad de vida, sentimientos de culpa, miedo, rabia, que en muchas ocasiones necesitan ser gestionadas con la ayuda y apoyo de un profesional. En esta parte del ensayo se cita a las palabras de una institución de atención médica que corrobora los datos desarrollados en el ensayo. Muchas personas con cáncer se sienten tristes, sienten que pierden la salud y la vida que tenían antes del diagnóstico de la enfermedad. Quizás se sientan tristes aunque haya terminado el tratamiento. Es una reacción normal ante cualquier enfermedad grave. En esta cita del ensayo también se hace reconocimiento a las palabras de quien corresponde. Inciso D. ¿Se reconoce el valor de otros seres humanos y asimismo a través del otro? Sí. En el ensayo se reconoce claramente el valor de otros seres humanos, específicamente de aquellos que enfrentan la difícil travesía de lidiar con el cáncer. La empatía hacia los pacientes con cáncer se presenta como una expresión de reconocimiento y valoración de su humanidad, va más allá de la enfermedad. Se destaca la importancia de escuchar sin juicio, abrazar las emociones crudas y reconocer a la humanidad de estos individuos, enfatizando que la empatía va más allá de la superficie de la enfermedad. Además, el autor reconoce su propio valor a través de la acción dirigida hacia el otro. La experiencia personal se realiza un proyecto para apoyar pacientes con cáncer. Inciso D. ¿Se reconoce el valor de otros seres humanos y asimismo a través del otro? Sí, en el ensayo se reconoce claramente el valor de otros seres humanos, específicamente de aquellos que enfrentan la difícil travesía de lidiar con el cáncer. La empatía hacia los pacientes con cáncer se presenta como una expresión de reconocimiento y valoración de su humanidad, va más allá de la enfermedad. Se destaca la importancia de escuchar sin juicio, abrazar las emociones crudas y reconocer la humanidad de estos individuos, enfatizando que la empatía va más allá de la superficie de la enfermedad. Además, el autor reconoce su propio valor a través de la acción dirigida hacia el otro. La experiencia personal de realizar un proyecto para apoyar a pacientes con cáncer no solo se presenta como un esfuerzo altruista, sino también como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje personal. El autor se involucra activamente en acciones concretas para mejorar la vida de los demás.
lo que implica un reconocimiento intrínseco del valor de la conexión humana y de contribuir al bienestar de la comunidad. En la institución Gotita Roja van las personas con cáncer en busca de una ayuda, ya que la institución beneficiaria hace todo lo posible para ayudar económicamente, ya sea dando trabajo de realización de manualidades o directamente dando efectivo. Inciso E. ¿Es verdad o falso? Somos en tanto dialogamos. Considero que es cierto. Durante el desarrollo de nuestro proyecto nos comunicamos con individuos a través de encuestas, entrevistas y prácticas de empatía para captar sus perspectivas, focalizándonos especialmente en nuestro grupo focal. Número 8. Dimensión contextual. Inciso A. ¿Cuál es el contexto en el que se hace el análisis? El ensayo se desarrolla en el contexto de la atención y comprensión hacia las personas que enfrentan la enfermedad del cáncer. Se centra en la falta de empatía hacia los pacientes con cáncer y aborda la importancia de cultivar una conexión emocional y comprensión más profunda en la sociedad. El autor comparte experiencias personales, destacando la necesidad de concientizar sobre las experiencias y desafíos emocionales de quienes luchan contra el cáncer. Gotita Roja es una institución benéfica sin fines de lucro. Es dirigida por una profesora voluntaria de la Escuela del Oncológico. Ella se encarga de organizar las actividades para generar ingresos económicos como la venta de manualidades o las donaciones fijas que dan personas voluntarias. El análisis y las ideas replicadas son parte del todo en una situación. El análisis y las ideas replicadas son, de hecho, partes integrales del todo. El ensayo comienza con una introducción que plantea la falta de empatía hacia los pacientes con cáncer como un tema relevante en la sociedad actual. Luego, se desarrolla un análisis detallado de la travesía emocional de los pacientes con cáncer, destacando aspectos como la ansiedad, el miedo y la depresión. A lo largo del ensayo se presentan ideas replicadas en forma de citas y ejemplos, provenientes de fuentes como el Hospital Quirónsalud, Málaga, y el Instituto Nacional del Cáncer. Estas ideas replicadas respaldan y refuerzan el análisis realizado por el autor, proporcionando una base sólida para la argumentación. Además, el ensayo incorpora experiencias personales del autor y acciones concretas llevadas a cabo en un proyecto específico para respaldar la empatía hacia los pacientes con cáncer. Estas experiencias añaden una dimensión práctica y personal al análisis general, demostrando la aplicación de las ideas discutidas. Inciso B. ¿Existe una estructura y contexto que determina la validez del análisis y las ideas? Sí, debido a que el ensayo presenta coherencia estructural. El ensayo sigue una estructura coherente, comenzando con una introducción que establece el tema, desarrollando un cuerpo argumentativo con análisis detallado y respaldando las ideas replicadas, y concluyendo con reflexiones propuestas de acción. Relevancia del contexto. El análisis y las ideas están directamente relacionados con el tema central del ensayo, la falta de empatía hacia los pacientes con cáncer. El autor explora las complejidades emocionales, proporciona evidencia de fuentes médicas, comparte experiencias personales y presenta un proyecto concreto en este contexto. Evidencia y respaldo. El ensayo respalda sus afirmaciones con citas y datos específicos de fuentes confiables, como el Hospital Quirónsalud, Málaga y el Instituto Nacional del Cáncer. Esto favorece la validez del análisis proporcionada como una base sólida de evidencia. Consistencia argumentativa. La narrativa del ensayo es consistente y se desarrolla de manera lógica. Las ideas presentadas están alineadas con el tema central y la consistencia contribuye a una presentación efectiva del argumento. Consideración de perspectivas contrapuestas. Consideración de perspectivas contrapuestas.
Aunque no se abordan directamente perspectivas contrapuestas, el ensayo se enfoca en resaltar la importancia de la empatía hacia los pacientes con cáncer. La inclusión de la perspectiva alternativas podría... Maldita mierda, ya me emputé. Aplicación práctica. El autor lleva a cabo acciones concretas, como la organización de charlas y la recaudación de fondos, que demuestran una aplicación práctica de las ideas discutidas. Esto refuerza la validez al mostrar cómo las reflexiones teóricas se traducen en acciones significativas. Inciso C. Respecto a la época, es evolutiva, es decir, las ideas cambian de acuerdo en el tiempo. La perspectiva sobre la empatía y la conciencia hacia la enfermedad puede considerarse evolutiva. La evolución se refiere al cambio a lo largo del tiempo y en este caso se observa una evolución en la comprensión y la importancia asignada a la empatía hacia los pacientes con cáncer. En épocas anteriores podría haber habido menos conciencia pública sobre las experiencias emocionales de las personas con cáncer y por lo tanto menos énfasis en la necesidad de empatía. La evolución en la atención médica, así como en la comprensión de las dimensiones emocionales de las enfermedades, ha contribuido a un cambio en la percepción y la importancia de la empatía hacia los pacientes con cáncer. Inciso D. La sociedad condiciona cómo se percibe la realidad y el desarrollo de las ideas. La manera en que las personas perciben el mundo y desarrollan sus pensamientos está influenciada por los valores, normas, creencias y estructuras sociales presentes en su entorno. La verdad que la sociedad sí debería percibir la realidad y el desarrollo de ideas, pero tristemente no es así, ya que no todos son conscientes de la realidad de la sociedad. Es por eso que deberíamos enfocarnos en aquellas personas que no tienen esa percepción de la realidad, para que así la sociedad sea mejor. Inciso E. La sociedad condiciona todo el análisis y la elaboración de la idea, por lo tanto, ¿esto es consecuente con lo anterior? Sí, en el contexto del ensayo sobre la falta de empatía hacia los pacientes con cáncer, la sociedad claramente condiciona el análisis y la elaboración de las ideas del autor. La forma en la que el autor percibe la falta de empatía, la importancia de abordar esta carencia y las acciones propuestas para fomentar la empatía está moldeada por las normas, valores y creencias presentes en la sociedad. Número 9. Dimensión pragmática. Inciso A. ¿Cuáles son las proposiciones directas o indirectas en las afirmaciones de la autora? Proposición directa. La falta de empatía hacia los pacientes con cáncer es un tema de gran relevancia en la sociedad actual. La empatía es escuchar con intensidad, entender con profundidad y sentir con emoción. Proposición indirecta. Implicación. La empatía es esencial para mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer. Implicación. La sociedad actual necesita una cultura más empática hacia las personas afectadas por el cáncer. Proposición directa. La travesía del paciente con cáncer es una montaña rusa emocional, una experiencia que altera radicalmente la percepción de la vida y la muerte. Proposición indirecta. Implicación. Los aspectos emocionales de la enfermedad a menudo son subestimados en comparación con los aspectos físicos. Proposición directa. La empatía hacia los pacientes con cáncer implica escuchar sin juicio, abrazar las emociones crudas y sobre todo reconocer la humanidad va más allá de la enfermedad. Proposición indirecta. Implicación. La empatía no solo beneficia al paciente, sino también a quienes lo rodean, creando un ambiente de apoyo que favorece la resiliencia emocional. Proposición directa.
En la sociedad actual, donde el ritmo acelerado y las demandas constantes pueden empañar la sensibilidad hacia las luchas de los demás, es crucial cultivar una cultura de empatía. Proposición indirecta, implicación. La falta de empatía puede ser atribuida, al menos en parte, al ritmo acelerado y las demandas constantes de la sociedad moderna. Inciso B. Practicidad de que lo planteado se lleve a la práctica en la realidad del contexto donde está planteada dicha proposición. Es deber de cada individuo incorporar la empatía hacia los pacientes con cáncer en su entorno. Al fomentar la comprensión y la solidaridad, podemos contribuir a la creación de una sociedad más compasiva. Esto implica actuar con sensibilidad, mostrarnos solidarios y colaborar para abordar las necesidades de quienes luchan contra el cáncer. Al hacerlo, creamos un ambiente donde se valora la empatía y se promueve el apoyo mutuo en la lucha contra esta enfermedad. Es crucial recordar que cada pequeño gesto cuenta y al practicar la empatía a diario, estamos contribuyendo positivamente a la construcción de una sociedad más comprensiva y solidaria hacia aquellos que enfrentan desafíos de salud tan significativos. Es por eso que el autor hace referencia a que todo lo que hizo en su proyecto fue de mucha ayuda, tanto para su grupo focal como también para ella, debido a su gran aprendizaje personal y sentimiento de satisfacción con la conclusión del proyecto, obteniendo así todos los objetivos cumplidos de manera exitosa, tomando en cuenta que fue un tema importante al cual debemos de tomar más interés. Inciso C. Ideas reflejadas en la actitud. Características intelectuales. Autonomía intelectual. El autor demuestra autonomía intelectual al abordar un tema importante por su cuenta, sin depender exclusivamente de opiniones externas. La reflexión sobre la importancia de la empatía y la propuesta de acciones concretas reflejan un pensamiento independiente. Perseverancia intelectual. La perseverancia intelectual es evidente en el compromiso del autor con el tema, la participación activa en un proyecto para fomentar la empatía y la dedicación a actividades como la recaudación de fondos y la sensibilización indican una perseverancia en la búsqueda de soluciones y conciencia social. Confianza en la razón. La confianza en la razón se manifiesta en la presentación estructurada del ensayo. El autor utiliza argumentos racionales para respaldar la importancia de la empatía, utilizando ejemplos y evidencia para sustentar sus afirmaciones. Empatía intelectual. Dada la naturaleza del tema, la empatía intelectual es esencial y se refleja en la sensibilidad del autor hacia las experiencias emocionales de los pacientes con cáncer. La propuesta de acciones concretas para abordar la falta de empatía indica una comprensión profunda de las necesidades emocionales de esta comunidad.